Tanto el Evangelio de Mateo como el libro de los Hechos de los Apóstoles narran este acontecimiento. San Mateo describe así la muerte de Judas. Y arrojando las monedas de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Por su parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la muerte de Judas de la siguiente manera. Judas, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Tenemos entonces aquí dos versiones distintas del mismo hecho. Nos preguntamos hoy, si Judas se ahorcó, como dice Mateo, el único evangelio que registra su muerte, o como dice el libro de los Hechos, se cayó de cabeza, partiéndose en dos y esparciéndose sus entrañas. Pero existe una tercera versión sobre la muerte de Judas. Esa versión es extrabíblica, es decir, no se encuentra en la Biblia, y es narrada por Papías, obispo de Hierápolis, en el siglo II. Según la versión de Papías, Judas, al querer ahorcarse, la cuerda se cortó antes y así pudo salvarse, pero más tarde contrajo una enfermedad que produjo en él, después de fuertes tormentos y sufrimientos, la muerte. Pero detengámonos en las dos versiones bíblicas. La muerte de Judas, según la versión del Evangelio de San Mateo, que es el único evangelio que narra el hecho, es muy similar al caso de Ahitófel en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Recordemos que Mateo escribió su evangelio para los judíos. Mateo trataba de convencerlos de que Jesús es el Mesías, descendiente de David. Mateo, para decirles a los judíos que Jesús es el nuevo David, lo describe con los rasgos típicos de este rey de Israel. Sabemos que David tenía un amigo íntimo llamado Ahitófel. Un día, sus enemigos conspiraron contra David para matarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Entonces Ahitófel, su íntimo amigo, lo traicionó y se puso al lado de sus adversarios. Pero al ver a Ahitófel que sus planes contra su amigo el rey David habían fracasado, levantándose, se fue a su casa y se ahorcó. 2 Samuel 17:23. Tenemos entonces aquí una historia muy similar. La historia de David y su colaborador Ahitófel es muy similar a la de Jesús, el nuevo David, y su colaborador Judas. Jesús le confiaba los secretos del reino a Judas. Mateo 13:11. Así como el rey de Israel, David, le confiaba los secretos de su reino a su amigo Ahitófel. También Judas traicionó a su íntimo amigo y se ahorcó. Mateo narra la muerte de Judas teniendo entonces presente el relato de Ahitófel y de David. Su intención como escritor sagrado no era tanto narrar un hecho histórico, como sí dejar
en sus lectores y oyentes, que eran judíos, un mensaje teológico, una enseñanza que presentara a Jesús como descendiente del rey David y por lo tanto el Mesías. Jesús vivió las mismas situaciones del rey David con su colaborador e íntimo amigo Ahitófel, porque Jesús es el Mesías Salvador que esperaba Israel. En cuanto a la versión que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué podemos nosotros decir? Los cristianos no habían olvidado la actitud de Judas. ¿Cómo pudo Judas traicionar a su mejor amigo? ¿Qué enseña la Biblia sobre el fin de un traidor, de un pecador? Para responder a estas preguntas, el autor sagrado de la narración de la traición de Judas relataba en el libro de los Hechos de los Apóstoles hechos, y esos hechos que él relataba lo hacía recurriendo al Antiguo Testamento, donde existe un género literario especial llamado relato de muertes infames. Algunos de estos relatos lo podemos leer en el Salmo 69, versículo 23 al 29, o en el Salmo 109, versículo 6 al 19, o en el libro de la sabiduría, capítulo 4, versículo 19. Estos textos nos ofrecen un cuadro pavoroso de la muerte del pecador traidor. Si nosotros comparamos estos géneros literarios del Antiguo Testamento con el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que en realidad están narrando o describiendo la muerte de un traidor, en este caso de Judas. Sobre todo, la cita del libro de la sabiduría. En efecto, Judas se convirtió en un cadáver infame, objeto de oprobio eterno, cayó de cabeza y sus entrañas se dispersaron por todas partes. Podemos concluir que la versión de la muerte de Judas que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles era una historia sagrada transmitida a los primeros cristianos, elaborada sobre la base de una cita del libro de la sabiduría y de los salmos, con la intención de enseñar a la comunidad cristiana de cómo los proyectos de Dios se cumplirán siempre por encima del proyecto de los malos y de los traidores. La palabra de Dios, en lugar de condenar a alguien, por muy pecador que sea, lo que busca es salvar al pecador. Ya lo dijo Jesús, que es palabra de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ya se lo dijo Jesús a la mujer adúltera. ¿Quién te ha condenado? Nadie, Señor, respondió ella. Pues yo tampoco te condeno. Con esta premisa universal de la palabra de Dios, que es Cristo, podemos concluir que el Nuevo Testamento, en vez de querer condenar a Judas, lo que quiere es resaltar dos lecciones positivas. En la versión de Mateo, Jesús es el Mesías verdadero, a pesar de nuestros pecados. Y en la versión de los Hechos de los Apóstoles, podemos nosotros aprender de que el plan de Dios siempre triunfa a pesar de los obstáculos que nosotros, pecadores, queremos imponer.